You are now unmuted. Buenas tardes, vamos a empezar entonces la clase. Vamos a continuar. El trabajo práctico que tienen que hacer es básicamente leer este material, que es el mismo de la clase pasada, y sobre todo lo que tiene que ver con el lenguaje Lisp. Entonces, en qué año se creó, quién fue su fundador, etcétera. Eso es lo que corresponde al trabajo práctico. Mientras tanto, yo voy a continuar con la expresión S, que es la forma como trabaja el Lisp. También les quiero invitar para un curso de robótica que se va a realizar en la universidad, y para eso les dejé el enlace por si quieran participar. Va a ser en 2 martes. Uno va a ser en abril y otro en mayo. Entonces les dejo por si quieran participar de esas actividades. Bueno, entonces voy a continuar ahora. Entonces, una expresión S o expresión simbólica es una notación para representar la estructura de datos de tipo árbol basada en una lista anidada, en donde cada sublista es un subárbol. En una notación prefija, que es la que vamos a ver nosotros, el primer elemento de la expresión S es un operador, que es una primitiva, y el resto de sus elementos corresponden a los operandos. Entonces vamos a ver aquí. Este es un operador y acá tenemos 3 operandos. Así funciona esto. Y esto lo voy a llevar al lenguaje Lisp para que ustedes lo puedan chequear cómo funciona. Acá tenemos otra lista tipo árbol y básicamente acá están los operadores y acá están los operandos. Bueno, para construir eso, vamos a ir viendo. Voy a compartir. A ver, voy a compartir. Voy a compartir esto. Entonces, la forma tradicional como nosotros armamos una notación es de esta forma. Uno más 5 más 7 sería la suma de los números primos desde el 1 hasta el 7. Bueno, esta es la forma tradicional como nosotros hacemos la suma. Y en la expresión S, voy a copiar aquí debajo, en la forma tradicional tenemos 1 más 5 más 7. ¿Está bien? Y en la notación de la expresión S se forma de esta forma. Se coloca primero el operador, que es más, y luego se separa con espacios los números. Entonces, para sumar 1 más 5 más 7 se hace de esta forma. Primero se pone el operador, luego el 1, el 5 y el 7. Aquí no hace falta volver a repetir de vuelta. No hace falta de repetir de vuelta el signo más, porque este signo ya le afecta al 1, al 5 y al 7. Voy a salir otra vez para ver el gráfico. Bueno, ahí en el gráfico van a ver que está el signo más. Luego está el 2, el 5 y el 7. Entonces, eso significa que este signo más le afecta a cada uno de estos elementos. Entonces, por eso, en la notación de la expresión S solo se escribe una sola vez el signo, que es el operador. El operador se escribe una sola vez y le afecta a estos 3. En el caso del que estamos viendo aquí, entonces vamos a empezar por el subárbol que está aquí. Este signo más le afecta a este 3 y a este 4. Entonces sería 3 más 4. En una notación que nosotros estamos acostumbrados. 3 más 4.
Pero en una notación de expresión S sería más 3 espacio 4. Bueno, y para armar estos dos árboles, entonces tenemos que hacer de esta forma como ven aquí. Esta construcción ya tenemos acá. Abrimos paréntesis, ponemos el signo más, espacio 3, espacio 4. Abrimos paréntesis, ponemos este signo más que está aquí. Luego ponemos el 3 y luego ponemos el 4. Así se forma eso. Bueno. Y ahora tenemos esta otra expresión que también tenemos que colocar. Entonces sabemos que tenemos que colocar la multiplicación y este 2. Entonces colocamos asterisco, espacio 2 y abrimos paréntesis para este subgrupo. Entonces sería abrir paréntesis, ponemos el asterisco que es la multiplicación, espacio 2 y todo esto está multiplicado. Entonces este 2 por esta expresión. Entonces abrimos paréntesis y ponemos lo que corresponde a este grupo que es más 3, 4. Entonces así se forma esto. Entonces ya ven cómo se puede hacer con diferentes operadores o cómo le afecta a un conjunto de operadores el mismo signo más. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces aquí en nuestro ejemplo tenemos 2, 5 y 7. 2, 5 y 7. Entonces la suma de 2 más 5 más 7 son 14. Voy a borrar esto que está aquí y voy a ejecutar. Le doy execute y aquí me devuelve el resultado de 14. Entonces, ¿cómo se forma este? Abro paréntesis, escribo la palabra print para que me imprima este 14 en la pantalla. Abro de vuelta paréntesis y ahí escribo mi expresión S. Mi expresión S es la suma de 2 más 5 más 7. Entonces se escribe de esta forma. Y ahí me imprime ese resultado. Este lenguaje Lisp que estamos viendo aquí es un Lisp que es compilado, pero también ustedes lo pueden tener de forma a través de otros programas que puede ser interpretado. Entonces voy a ver si puedo compartir la pantalla para ver eso. Bueno, ahora voy a compartir un programa que se llama LispWord, que es este que tengo aquí, y ustedes lo pueden bajar de internet. Básicamente es una herramienta del lenguaje Lisp y esta es una versión paga del lenguaje Lisp, pero tiene una edición personal que es gratuita, está más reducido y ustedes colocan sus datos y pueden bajar esta versión. Entonces, para recordar, este se llama LispWord. Entonces aquí nos permite trabajar tanto en su formato compilado como en su formato interpretado. Cuando está en su formato interpretado no hace falta que yo le escriba la palabra print. Directamente escribo la expresión S y él va a hallar el resultado. En este caso aprieto la tecla Enter y él automáticamente ya hace el resultado. Voy a hacer otros cálculos porque aquí me es más fácil. En este caso voy a multiplicar. Voy a multiplicar 2 por 6
y lo voy a tener de esta forma. Entonces la multiplicación sería abrir paréntesis, poner el asterisco que va a multiplicar, un espacio, coloco el número 2, un espacio y el 6. Entonces va a hacer la multiplicación de 2 por 6, que es 12. Esa forma de construcción que tiene este lenguaje Lisp. Entonces ahí lo pueden ver cómo se va a construir. Esa es en sí la forma como trabaja este lenguaje. Entonces ahí voy a regresar otra vez a la presentación para continuar. Entonces ahí vemos cómo se construye estas expresiones. Acá tenemos diferentes ejemplos en sus notaciones infija y prefija, que son las formas como se le conoce. En su notación infija es como nosotros solemos hacer los cálculos naturalmente, ya sea en una computadora o en una calculadora o de forma manual en matemáticas. Esta es la notación infija. Y la notación prefija es referente a la estructura de tipo árbol que nosotros estamos viendo en este momento, donde primero se coloca el operador y luego los operandos. Bueno, en una notación de infija, para sumar esto sería 2 más 3, 2 más 3. Abrimos paréntesis y cerramos, 2 más 3. Y luego eso vamos a multiplicar por 4, entonces por 4. Esta es la forma como nosotros lo hacemos de forma natural. De hecho, esto es lo que aprendimos en el colegio, en la primaria, entonces, o en la universidad. Es nuestra forma natural de poder estructurar. Pero tenemos la notación prefija que colocamos primero el operador y luego los operandos. En este caso vamos a ir a la parte interna, entonces vamos a poner más 2 espacio 3, este que está aquí. Abrimos paréntesis porque es un subárbol y ponemos más espacio 2 espacio 3. Entonces aquí ya tenemos este cálculo. Y luego tenemos que multiplicar. Entonces ponemos aquí paréntesis. Acá ponemos el paréntesis. Y multiplica a toda esta expresión que está acá. Entonces ya tenemos esto que armamos, este subárbol. Y luego el otro elemento que es el 4. Entonces ponemos espacio 4. Y acordar que todo tiene que estar entre paréntesis. Entonces aquí abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Así se forma esto. Otro ejemplo, entonces, sería esto que ven aquí. Otra forma de poder ver. Primero colocamos el 4, este que está aquí. Luego vamos a sumar 2 más 3 en la notación infija. En esta notación. Y en la notación prefija, primero ponemos el asterisco que está aquí. Luego colocamos el 4 que está aquí, este 4, y este subgrupo que está acá abrimos y cerramos paréntesis. Dentro de ese vamos a formar otro subgrupo y ahí va a ir primero el signo más y luego los dos números que son el 2 y el 3. El 2 y el 3. Entonces sería más espacio 2 espacio 3. Y ahí se cierra esto. Bueno, entonces así se forman esas notaciones. Acá tienen otro ejemplo cómo se puede formar esto. Entonces, Profe, ¿sí? una consulta sería como un árbol de derivación por izquierda. Sí, el mismo. Podría ser. Ustedes dieron eso en estructura de datos, creo, ¿verdad? Estructura de datos creo que era en autómatas Ya, ok. también. Entonces ya conocen esta forma de ver. Lo que pasa es que Autómatas es una herramienta que se usa para aprender a compilar. Entonces
viene a ser un poco la estructura de un compilador. Y como, Exactamente. y como esto es exactamente una estructura de un compilador, entonces tiene esta forma de trabajar. Entonces es, Genial. Esa es la duda sí que me sí, sí, quedaba. importante. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya saben cómo armar esta estructura. Y van a darse cuenta cuando veamos el lenguaje en sí, en todas las expresiones que tiene ese lenguaje, tiene esta estructura. Entonces, primero los operadores y luego los operandos. Bueno, y acá tienen un ejercicio para hacer en fija y prefija. La idea de esto es nada más poder entender esa estructura, pero ya teniendo en cuenta cómo se arma esa estructura, entonces no va a haber problema de poder utilizarla. Entonces son todas las variantes que uno puede tener. Bueno, entonces acá, haciéndole clic a esto, les va a llevar a los ejemplos. Entonces ustedes abren el PowerPoint, abren el PDF y en esta dirección tienen los ejemplos para ir probando. Entonces directamente pueden ir probando. Entonces a esta expresión que tienen aquí, el ejemplo se abre y en esta dirección encuentran el ejemplo. Entonces ya está preparado ese ejemplo para que ustedes puedan ir probando sin problema eso. O si no, directamente pueden copiar esto y cargarlo. Entonces aquí tienen un ejemplo para probar. Este le abre, Sí, siempre tengo. le abre en el navegador el mismo programa que le estaba mostrando. Ese que está en Central Point, se llama en la página web. Le va a abrir este que está aquí. Y ahí pueden probar esto. Básicamente les va a escribir esta expresión que está acá y va a hacer la suma de 7 más 9 más 11. Eso es lo que va a hacer y va a dar el resultado de 27. Entonces tienen ahí para probar eso. Genial, profe. Profe, una consulta ¿Ya? en la invitación para las clases de robótica. Estaba leyendo en la página. Sí. ¿Qué horas serían las clases? Creo que va a ser para las 6:30 o las 7. Genial. Solo Sí, esa es mi consulta que creo, me quedó después. hicimos con un grupo el año pasado y básicamente les envié un archivo compartido, un archivo de una planilla electrónica donde la mayoría ponía sus disponibilidades de horario. Y encontramos que casi todos pueden a las 6:30 o las 7 por el tema de trabajo. Genial, genial, profe. Bueno, Esa era la duda, así que me quedó que hace rato. No, bueno. no te puedo preguntar al empezar. Pero todavía Consulta, no leí. ¿tienen clases los martes? Yo tengo particularmente clases de ingeniería, taller de software. Ah, ya, ya, ok. Y va a depender de ese horario también porque depende del Sí, horario de las justamente clases por también. eso, Ya. para coordinar justamente eso era más mi idea, porque particularmente robótica siempre me gustó, pero también las clases del profesor Liu también son muy Sí, sí, magistrales, así que no. sí. Mm. Entonces, dependiendo de eso. Capaz que algunos tenga otras materias, entonces le quede bien. O no tenga clases los martes. O sea, la invitación está hecha, ¿verdad? Entonces, el que pueda. Sí, Y de hecho, yo voy a estar avisando. súper bien. Yo, cuando me coordinen el horario, yo les voy a estar avisando. Entonces, Genial, profe. yo exactamente. La universidad creo que se abre desde las 3:30, probablemente. Y yo puedo desde las 4:30. Entonces, si hay grupos más temprano, se puede ver. Se puede ver también eso. No, Voy a averiguar porque a mí me dieron las primeras informaciones recién. Todavía no me dijeron los horarios que dale. van a estar. Genial, profe. Bueno, Eso no me da mi duda. ya, ok. Bueno, entonces aquí tenemos esta forma de ir colocando los elementos. Entonces, acá tienen esta expresión y vamos a transcribir de esta forma. Entonces, tienen ahí eso.
Este es un ejemplo básicamente de una conversión de temperatura de Fahrenheit a Celsius, y van a tener esta expresión matemática y van a transcribirlo acá con esto. Acá tienen el ejemplo para probar. Bueno, y otra cosa importante, estas expresiones esas que están aquí, directamente como yo les mostré en esa aplicación, se evalúan directamente cuando yo le doy la tecla Enter o cuando yo le doy en el compilador para que se ejecute. Entonces el compilador empieza a funcionar y va a evaluar esta expresión matemática que está aquí y va a mostrar el resultado. Pero Lisp también tiene otra posibilidad de que esto no lo evalúe y se quede como una cadena de caracteres. Eso es único en este lenguaje, que tiene esa característica que toda esta expresión yo lo puedo evaluar como si fuera matemática, o bien le pongo un comentario o le pongo un símbolo que vamos a ver en otra clase y se convierte en un literal que básicamente no evalúa esta expresión. Y eso es un poco lo que dice acá. Habla un poco sobre el tema de la evaluación de los operandos y operadores en ese lenguaje. La evaluación de los programas en Lisp tienen dos partes. Uno es la traducción del texto del programa en objeto que utiliza Lisp para el programa lector Lisp. Y otro es la implementación de la semántica del lenguaje en términos de estos objetos por un programa evaluador. De hecho, en todo momento lo que está haciendo este lenguaje es evaluar esa expresión matemática. Y dice, el proceso de evaluación toma los siguientes pasos. El lector traduce la cadena de caracteres a objetos Lisp o expresiones S, que es lo que nosotros estamos tratando de armar. El evaluador define la sintaxis de las formas que Lisp utiliza para construir a partir de la expresión S. Este segundo nivel de evaluación define una sintaxis que determina su expresión S en el formato que utiliza Lisp. Y tercero, el evaluador funciona como una función que toma la forma de Lisp, que valida el argumento y devuelve un valor, que es lo que está haciendo en cada momento. Esta es la razón por la que ponemos la expresión Lisp entre paréntesis, porque estamos enviando la expresión completa al evaluador con su argumento. Entonces, este lenguaje es básicamente un lenguaje de funciones, y ustedes se acuerdan que casi todas las funciones abren y cierran paréntesis. Entonces, a cada expresión que están armando, se está dando cuenta que abre y cierra paréntesis. Para escribir esta expresión matemática, entonces yo tengo que abrir paréntesis y tengo que cerrar paréntesis aquí, que sería este cálculo que está aquí. Pero también para escribir esta función que es write o print, que es para imprimir, entonces yo tengo que abrir aquí y cerrar paréntesis. Si esto yo no hago, entonces me va a dar error y no se va a ejecutar. Entonces a cada grupo que tienen, entonces tienen que incluirle. En este caso, para escribir la palabra write, entonces tengo que abrir y cerrar paréntesis y luego vuelvo a abrir y cerrar paréntesis para escribir mi expresión matemática. Bueno, el otro tipo de estructuras de datos que tiene este lenguaje Lisp son básicamente la cadena de caracteres, que son las que utilizan la mayoría de los lenguajes. Para entender bien los tres elementos más básicos dentro del lenguaje Lisp son los que se denominan, por un lado, átomo, por otro lado, las listas y por otro lado, la cadena de caracteres. Aquí lo que se estamos viendo en este ejemplo son las cadenas de caracteres. Para escribir una cadena de caracteres, entonces abrimos comillas y cerramos comillas y escribimos ahí el literal, como la mayoría de los lenguajes los manejan. Y la palabra write guión medio line va a imprimir la cadena de caracteres. Entonces
es de esta forma. Pero acuérdense que siempre tiene que abrir y cerrar paréntesis para que esto pueda funcionar. Aquí tienen el ejemplo de ese. Y dice, el programa Hola Mundo en aprender un nuevo lenguaje de programación no despega realmente hasta que aprenda a saludar en cómo se utiliza en este lenguaje. Entonces, lo que utilizamos acá es el código fuente, que le podemos llamar, por ejemplo, main.list, que es su código fuente. Y dentro de este código fuente, entonces escribimos esto, que básicamente lo que va a imprimir es una cadena de caracteres. Entonces aquí tenemos uno de sus elementos. Entonces el lenguaje tradicional Lisp tiene estos tres elementos que se citan aquí. Entonces los bloques de construcción básicos para el lenguaje Lisp son los que componen estos tres bloques básicos, que corresponden a los que se denominan átomos, listas y cadenas. Lo que vimos anteriormente corresponde a este tercer elemento, que son las cadenas. Las cadenas que utilizan la mayoría de los lenguajes. Lo diferente son estos que se denominan átomo y listas, que vamos a ir viendo. Esto es un átomo. Un átomo es una cadena de caracteres que básicamente no tiene significado especial. Podemos diferenciar de esta cadena de caracteres que esto es un carácter. Cualquiera sabe que esto es una cadena de caracteres. Y estos átomos son como nombre de variable, más o menos. Podemos pensar que son como nombre de variables. Entonces, estas cadenas que se lo tratan de formas especiales tienen esta forma. Pueden ser numéricos, como vemos aquí. Puede tener símbolos especiales, como ven aquí. Pueden empezar con letras y luego con símbolos y números, y una variación entre letras y números. Puede empezar con números, letras, o con letras, números. Básicamente sería como unos caracteres alfanuméricos, pero no se lo trata como carácter, sino básicamente se lo denomina átomo, que es la parte más pequeña que tiene este lenguaje. Entonces, un átomo es un número o cadena de caracteres contiguos, e incluye a los números y a los caracteres especiales. Es una forma bastante peculiar de denominar a ciertos tipos de caracteres. Y por último tenemos las listas, que podemos pensar que son como pequeños vectores. Básicamente este lenguaje se denomina Lisp por el nombre de listas enlazadas. Entonces es ese el nombre de este lenguaje, y es básicamente toda su fuerza. La gran parte de este trabajo lo hacen las listas, y son netamente listas enlazadas. Acuérdense que si ustedes van a definir una lista enlazada en lenguaje C, tienen que trabajar directamente con los punteros, y eso es bastante tedioso, tener que manejar esos punteros. Después se creó el lenguaje C. El lenguaje C++ trató de esconder algo de esos punteros, y luego apareció un lenguaje de tipo Java que básicamente ya te escondían esa capacidad de poder trabajar directamente con los punteros. Pero acuérdense que este es el segundo lenguaje que se ha creado después de Fortran. Imagínense que desde aquella época ya trabajaba con listas enlazadas, trabajando con puntero, sin que vos te des cuenta que estés trabajando con puntero. Entonces, a más alto nivel maneja todo eso. Entonces, dice acá, una lista es una secuencia de átomos, que es lo que se definió anteriormente, u otras listas entre paréntesis. Entonces se puede formar una especie de estructura tipo árbol, como estuvimos viendo hace rato. Entonces, hace rato vimos una estructura tipo árbol, que son estas que están acá, pero aquí son solamente números. Pero también puede ser esa cadena de caracteres que se denominan átomos, y esto puede ser un subárbol. Este es otro subárbol, y este es el árbol completo. Entonces a cada subárbol se lo coloca entre paréntesis.
Entonces tenemos cadena de caracteres que son estas. Después tenemos los átomos, que son estos que están acá. Y por último tenemos las listas, que son listas enlazadas. ¿Y cómo se forma una lista? Una lista se forma abriendo paréntesis y escribiendo los átomos. Entonces este es un átomo, este es otro átomo, este es otro átomo y este es otro átomo. Este es un átomo, luego abrimos un subárbol, acá está otro átomo y otro átomo. Entonces se forma de esta forma. Básicamente lo pueden pensar como si fuera que sean vectores para poder tener para poder comprender cómo funciona. Entonces son listas enlazadas o vectores. Aunque hay versiones de Lisp, como hay muchas versiones de Lisp, que tienen los vectores, pero en los que son en lenguaje Lisp tradicional, solo manejan estas tres estructuras que tienen aquí. Y con estos tres elementos se va a programar. Entonces vamos a tener los átomos, las listas y las cadenas. Con estos tres elementos ya podemos programar. Aunque existen versiones que lo manejan de otra forma. Entonces una cadena de caracteres lo tienen aquí. Es como los átomos, pero está entre comillas. Y viene a ser la misma expresión que la mayoría de los lenguajes tienen para las cadenas de caracteres. Para agregar un comentario dentro del programa se utiliza el punto y coma. Entonces aquí escriben la expresión. Entonces WriteLine va a imprimir Hello World y punto y coma para escribir comentarios. Así se forma este lenguaje. Voy a compartir un ratito. Este es el compilador que podemos usar y está en tutorialspoint.com los ejemplos. Todos esos enlaces que estaban aquí están apuntando a códigos que ya están cargados aquí para probar. Entonces aquí funciona de esta forma. Print más 2, 5 y 7. Lo van a dar execute y lo van a probar. Pueden compartir esos archivos y todas esas cosas. Para escribir tenemos que abrir y cerrar paréntesis, escribir write guión medio line y ahí entre comillas colocar cadena de caracteres. Si está todo correcto, entonces voy a colocar acá. Una vez presionando este botón de execute, voy a compilar y va a mostrar ese resultado. Entonces tiene así. Voy a probar un ratito. WriteLine es una forma de escribir. Este lenguaje, su ventaja es que tiene varias formas de escribir la misma cosa. Otro es directamente escribir la palabra write. Y van a darse cuenta que en este caso le pone la comilla, como está aquí. Otra forma es print. Print se usa más para números, igual que este write. Entonces ven. Pero para imprimir cadenas de caracteres, entonces escribimos write guión medio line y ahí imprime cadena de caracteres. Bueno, a partir de ahí podemos decir, por ejemplo, temperatura, 2 puntos, espacio, y voy a escribir acá
print un número. En este caso voy a poner que sea 40 grados. Ok. Se dan cuenta que a cada línea que estoy escribiendo tengo que abrir y cerrar paréntesis. Hay casos que los paréntesis se bajan más acá y yo escribo más cosas aquí, pero siempre es de esta forma. Se abre y se cierra paréntesis para cada bloque que nosotros escribamos. Voy a darle a execute y van a darse cuenta que pone 40 grados a la temperatura. Bueno, así funciona esto. Hay otras formas inclusive de poder imprimir que son menos intuitivas, que son también de lo que usa este lenguaje, que vamos a ver en otra clase cómo también se puede imprimir. En este caso vemos WriteLine, write, y el otro es print. Y luego para colocar los comentarios es aquí, punto y coma, comentarios. Entonces hasta ahí vemos. Para escribir átomos, entonces podemos escribir así, átomos. En este caso no nos va a aceptar átomos porque tiene que estar en una lista. Para estar en una lista puedo escribir la palabra const y coloco la constante de esa forma. Para poder convertir una lista, entonces puedo colocarlo de esta forma. Bueno, así lo voy a ir armando. O si no, directamente se suele colocar un apóstrofe, que no sé si me voy a encontrar aquí. Este puede ser una lista de números. Tiene un apóstrofe, solo que no sé si es este apóstrofe o el otro. Bueno, es el otro apóstrofe. Y tengo que buscar acá, no sé nomás dónde estaría ese carácter. Bueno, después entonces les voy a mostrar el otro. No sé, tengo que buscar acá en el teclado. Bueno, entonces esto dejamos la lista, dejamos entonces para otra clase. Y entonces tenemos esta posibilidad de poder usar este online list compiler o compilador. La otra opción sería que puedan bajar este otro programa que voy a compartir otra vez. El otro es utilizar este programa de ListWord. Y acá donde dice listener, ustedes tienen la posibilidad de hacerlo en forma interpretada. Entonces aquí no hace falta que yo escriba la palabra print,
ni WriteLine, ni se puede escribir, pero directamente ya evalúa ahí directamente. Entonces aquí puedo hacer una resta, por ejemplo. Pongo el signo de lo que voy a hacer y voy a hacer 9 menos 3. Entonces va a ser 9 menos 3 y le doy enter y te va a colocar aquí el resultado. Cuando se trabaja directamente con los comandos, no hace falta escribir la palabra write o WriteLine o print o otras formas que maneja el compilador, porque esto está en su forma de intérprete. Pero cuando ustedes abren aquí este archivo, dice no file, entonces se abre aquí un archivo de texto y es lo mismo que tienen en el intérprete, en el compilador. Entonces aquí sí tienen que escribir de esta forma: print, abren paréntesis, y ahí escriben la expresión. En este caso voy a sumar números. Tres más 4 y cierro paréntesis. Entonces, cuando estamos trabajando en el compilador, entonces yo tengo que escribir la palabra print para que me imprima. Y como este directamente tiene un eco, entonces no hace falta este print y ya me coloca aquí el resultado. Aquí entonces tengo que compilar acá con este símbolo que está aquí, y hace la compilación y te muestra los resultados. Si hay errores, también te muestra los errores. Entonces va mostrando aquí los errores o cuando se compila esos resultados. Y aquí la herramienta te muestra los bloques que se están abriendo. Entonces este primer paréntesis se cierra aquí y este otro se abre aquí y se cierra. Entonces te va mostrando los bloques. Acá voy a grabar esos archivos. Bueno, y ahí entonces va a funcionar este. Bueno, son varias formas de poder utilizar. De hecho, hay otras versiones. Hay uno que es del Common Lisp que también se puede utilizar. Ese para ver dónde abre y cierra paréntesis va a ser extremadamente útil, tiene pinta. Sí, se nota que es bastante complicado con el tema de abrir y cerrar paréntesis, que es lo que les dije en la clase anterior, que esa es su dificultad y por eso es que no se usa mucho este lenguaje, por el tema de que tienen que abrir aquí un paréntesis
escribir un montón de sentencias y cerrar el paréntesis. Y si hay otros subbloques dentro de eso, tienen que volver a abrir y cerrar paréntesis. Entonces son esas. Pero necesitamos aprender este para luego ver en otro lenguaje. Así como existe el lenguaje que se utiliza para procesamiento de bases de datos de conocimiento, que es, por ejemplo, esta herramienta se llama Lisp y nosotros tenemos que ver otra herramienta que se llama Clips, que está basado en este Lisp, pero tienen expresiones para que puedan manejar directamente partes del conocimiento. Y esta herramienta Clips, hay versiones que tienen librerías para Python. Y hasta ahí lo que se avanzó con este tema de poder portar este lenguaje Clips a Python. Hasta ahí tenemos. Les voy a mostrarles después en otra clase cuáles son las librerías para poder ir viendo. Y es eso las clases ahora. Voy a dejar de compartir. Y el trabajo práctico es sobre esta primera parte. Entonces, todas estas definiciones que vimos en la clase pasada es lo que va a corresponder. ¿Qué es el lenguaje Lisp? ¿En qué año se hizo? ¿Quién fue su creador? Que fue John McCarthy. ¿En qué año? ¿Y en qué computadora se implementó? Esos son lo que tienen que leer básicamente para poder responder. Es muy fácil. Y eso. Entonces, hasta aquí la clase de entonces. Es bastante simple. El lenguaje en sí es bastante simple, pero el tema de abrir y cerrar paréntesis lo que es complicado. Bueno, muchas gracias entonces y subo el video para los otros compañeros. ¿Sí? Genial, profe. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos. Luego. Hasta luego.